Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos con todo el ánimo para iniciar nuestro programa número 23 de Iglesia a Domicilio. Hoy es una ocasión especial porque cerramos nuestra serie Coma frutas y lleve fruto. Así que no se puede perder esa sección, pero como cada semana tenemos más cosas para ustedes, tenemos aperitivo musical, tenemos gracia a cucharadas, en fin, tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Pero antes de arrancar con todo, les pedimos como siempre el favor de compartir esta transmisión. Desde donde nos esté viendo, si nos está viendo en Facebook o si nos está viendo en YouTube, por favor comparta esta transmisión y recuerde, apóyenos también poniéndole un like. Le voy a dar unos segundos para que busque allí en su teléfono, para que busque allí donde nos esté viendo, en su laptop quizá, ese icono donde está la manita, y por favor denle clic allí, regálenos un like para que esto ayude a la difusión también del programa. Entonces, comparta por favor para que llegue a más personas. Y ahora sí vamos a iniciar con nuestra ensalada informativa, donde, como ya saben bien ustedes, sabemos, recordamos, nos enteramos de las actividades que tuvimos durante esta semana, durante la última semana, aquí en la iglesia, en la Casa del Dios Viviente. Vamos a nuestra ensalada informativa. El pasado sábado 11 de diciembre, los jóvenes tuvieron de manera virtual una reunión llamada Música o Ruido. En esta ocasión, la hermana Alejandra Vargas dirigió divertidas dinámicas que enseñaron a los chicos acerca de sus emociones y cómo las expresan. Este fue el preámbulo para el mensaje del pastor juvenil, que habló sobre cómo controlar las emociones y reconocer la forma en la que reaccionamos a ellas. Esta actividad se realizó con el objetivo de que los jóvenes tomaran conciencia de glorificar a Dios por medio de cada respuesta, el tono y la intención de nuestras palabras en sus familias. Gracias a Dios, fue un tiempo de bendición en el que unidos oraron pidiendo a Dios transformar su carácter y obedecer a la palabra que enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El domingo en punto de las 10 de la mañana se transmitió un nuevo programa de Nazareno Kids con el tema La bendición de servir. Para comenzar, la maestra Andrea compartió a los niños el verdadero significado de la Navidad y dirigió 4 minijuegos usando un rollo de papel de baño. Después, la maestra Eli dio el mensaje de la palabra de Dios basado en Gálatas 5:13. Explicó la gran bendición que es servir a los integrantes de nuestra familia y además testificó cómo es que Dios le enseñó la importancia de tener un corazón servicial cuando tuvo que ayudar a su hermana que por un accidente tuvo que usar muletas. De esta manera, los niños fueron animados a ser más como Jesús, teniendo un corazón que ayuda sin esperar algo a cambio, recordando que servir es una gran forma de expresar nuestro amor y ayudando así a sus familias para vivir juntos en armonía. Más tarde, durante el culto, los hermanos Carlos López y Gabriel Lozano guiaron a la congregación en el tiempo de cantos para alabar y exaltar a nuestro Dios. Luego de la música, el presbítero Alberto Juárez expuso el mensaje titulado Estímulos internos al reino de Dios,
que con base en Colosenses 3 del 1 al 15, llamó a procurar el desarrollo espiritual al recordar que hemos resucitado con Cristo, que hemos muerto al pecado y que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Seamos como palmeras, creciendo siempre hacia arriba. Seamos como águilas, habitemos en las alturas. Seamos como llamas avivadas, extendidas siempre hacia arriba. Fueron las palabras finales del pastor. Les recordamos que hasta nuevo aviso, no será necesario reservar lugar para asistir al culto dominical, pero seguirán aplicándose todas las medidas de prevención sanitaria, como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sanitización. Recuerde abstenerse de asistir al templo si tiene malestares y que las puertas se cierran a las 11:10 de la mañana. Finalmente, el martes se transmitió una vez más el mensaje interactivo. En esta ocasión acompañaron al pastor principal, el hermano Martín Gómez, su esposa Blanca, que compartieron su entendimiento del mensaje dominical y testimonios con relación al mismo tema. De igual forma, lo hicieron las hermanas Jenny Rañón y Nelly Giorgana, que además guiaron la intercesión por diversas necesidades de la iglesia. Y hasta aquí la información de las actividades de la congregación en esta semana. Siga disfrutando de Iglesia a Domicilio. Bendiciones. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace.
Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble toda la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Pues gracias a Dios, ya estamos listos para nuestra sección Gracia a Cucharadas, después de haber escuchado esta hermosa alabanza. En esta oportunidad nos acompaña el hermano Manuel Morales. Manuel, bienvenido a esta sección. Gracias, hermano. Y será una bendición compartir con él, como lo hacemos en esta sección, experiencias que manifiestan la gracia de nuestro Dios. Pues Manuel, es una bendición para mí recibirte aquí en Iglesia a Domicilio. Sabes que te estimo mucho, no solo como líder, sino que te considero un amigo también. Dios nos ha dado la oportunidad de compartir algunas experiencias por allá. Y por lo que Dios me ha permitido conocer de tu vida es que yo te hice esta invitación y agradezco a Dios que estés aquí. Yo sé que va a ser de bendición lo que tú vas a compartir. Muchas personas lo saben, pero creo que también varias de las personas que nos ven todavía no lo saben. Tú estuviste un tiempo en el ejército. ¿Cuánto tiempo estuviste en el ejército? Tuve 6 años en diferentes lugares. Como por ejemplo, ¿en cuáles? Pues aquí en Mérida, Yucatán, estuve en la Ciudad de México y estuve en el estado de Oaxaca, pero también estuve en Puerto Escondido, que es bastante distancia de la capital a la costa. Ok. Oye, Manuel, antes de que tú tuvieses este encuentro con Cristo que transforma tu vida, ya estabas en el ejército y hubieron experiencias que incluso te pudieron haber costado la vida, pero Dios te guardó. Dios mostró su gracia en ti aún antes que tú lo conocieras. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para algunos hermanos que no lo saben, yo tuve un accidente con un arma estando en el ejército, ¿no? Tengo una herida de bala, pudo haber sido en mi cabeza, pero afortunadamente y gracias a Dios la tengo aquí en la palma de la mano. Estuve en diferentes enfrentamientos en el estado de Tamaulipas y realmente en un principio uno dice, bueno, tuve suerte, cosas así que uno puede decir, ¿no? Pero al conocer de Cristo me doy cuenta de que realmente Dios siempre estuvo conmigo, aunque yo nunca lo obedecí o nunca tuve esa lucidez para reconocer a Dios como mi Salvador, pero ahora que me doy cuenta dije, Dios, gracias porque me has salvado incluso de la muerte física. Pues no sé cuántas personas han tenido como algún evento en su vida que les acerque a esa sensación de puedo morir. No es mi turno de testificar, pero por ahí he tenido algunas experiencias en accidentes automovilísticos, pero nada tan cerca como eso. Aún sin el conocimiento de Dios, ¿cómo se vive algo como estar cerca de algo que te puede costar la vida? Bueno,
la única sensación que te puedo decir es salvar, que lo único que deseas es salvar tu vida. En ese momento tú deseas hacer un hueco en la tierra y meterte, o sea, recuerdo que en uno que me impactó mucho fue una ráfaga que nos tiraron estando estacionados. Luego la única reacción que tuve es tirarme al piso y tratar de esconderme tras de algo. Y recuerdo que mis compañeros, por muy bravucones que uno los pueda ver, todos estábamos llorando, pero el corazón completamente duro de reconocer que Dios, eres tú el que nos ha salvado. El corazón duro, pero las emociones estaban a flor de piel. Recuerdo que estaba yo bañado en llanto y no dejaba de temblar. Y ninguna reacción, todo lo que nos enseñaron en la teoría, todo lo que nos enseñan en la práctica, no haces absolutamente nada. Y algún momento, después de todo ese proceso, ese corazón duro, Dios lo quebranta. Y tú tienes ese encuentro con Dios y conoces ahora su amor y su gracia. Cuéntanos cómo fue ese tiempo en el que tu vida fue transformada por Dios. Okay. Mi esposa me ha compartido siempre, desde que fuimos novios, ella conoce de Cristo. Y siempre me ha compartido, y recuerdo que cuando nos formalizamos como novios, me regaló ella una Biblia que yo, por compromiso con ella, yo la llevaba a todos los lugares donde me movía. Y recuerdo que en una ocasión estaba leyendo, en mi dormitorio estaba leyendo la Biblia, y me puse a llorar, porque vi mucho, y recuerdo que estaba leyendo el libro de Mateo. Yo no sabía ni cómo entenderlo, ni nada de eso, pero lo que leí me llamó la atención de cómo Jesús, dio la vida por los pecadores, y en ese momento recordó mi mente todos los eventos que había vivido, donde estuve en peligro, donde ponía en peligro a mi familia, donde le falté el respeto a mis padres, donde le falté el respeto a mi esposa, a mis hijos, y en ese momento no me pude contener y caí de rodillas en el dormitorio y me puse a pedirle perdón a Dios. Algo que me marcó mucho fue que mis compañeros, al verme ahí, ellos trataban de animarme. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo no les podía contestar. Lo único que quería era decirle al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo quiero ser un nuevo ser, al grado, leyendo la palabra de Dios sin que nadie te predicara, te enseñara. Me enseñara. Lo único que quería era salirme del cuartel e irme a una iglesia. Recuerdo que fui a la casa, hablé con mi esposa, le comenté, la subí al carro y me puse a girar por todo Puerto Escondido hasta que llegué a una iglesia y pude confesarme realmente con un pastor, donde él me estuvo dirigiendo, donde él me estuvo guiando para que yo pueda testificar mis pecados y confesárselos a Dios. Realmente ese día sí consideré y sentí la paz en mi corazón, donde Dios me había perdonado. Inmediatamente yo le dije al pastor: yo me quiero bautizar. Y él me decía: tranquilo, no quieras correr, no quieras más adelante. Me congregué como dos fines de semana y él me llevó a bautizarme. Y yo ya no quería regresar al trabajo. Yo decía: yo si regreso a ese trabajo me voy a contaminar. Yo sabía que si regresaba me iba yo a volver otra vez mentiroso, me iba yo a volver borracho otra vez, iba yo a faltar a mi esposa, y me sentía que iba yo a traicionar el perdón que Dios me había dado en ese momento. Okay. Y tu vida empieza a cambiar y llega un punto en el que dejas la milicia, dejas el ejército y empiezas a trabajar en algo que nunca habías trabajado, en ventas. Y yo recuerdo la ocasión en donde me contaste esa primera vez, o esas primeras veces que tú ibas a tratar de vender sin saber y todo, pero cómo Dios te enseñó, o sea, te dio esa gracia para convertirte en un gran vendedor. Quisiera que en resumen nos contaras cómo fue ese proceso. Llego aquí a Mérida y regresamos de Puerto Escondido. Llego aquí y empezar a practicar la fe, la confianza en Dios. Encuentro un trabajo, primero me dieron de chofer, después yo sé que Dios generó que haya muchas vacantes para que me puedan otorgar la vacante de ventas. Me dan la vacante de ventas, pero yo no sabía nada de ventas. Entonces me dicen que vas a agarrar la zona de Villahermosa,
quería el trabajo porque quería un mejor salario. Y me voy, así al día siguiente me dice, vete a Villahermosa porque estos clientes están descuidados, me voy. Y yo no quería salir a trabajar, yo quería quedarme en la habitación orando, Señor, abre las puertas, pero lógico que tengo que orar y tengo que tocar puertas también. Yo solamente me quería quedar. Oye, ¿te pasó como cuando te querías enterrar en la tierra también? No quería que nadie no sabía. Yo recuerdo que en muchas ocasiones tartamudeaba, así me ponía tan nervioso que me ganaba la tartamudez. Voy a una empresa para ofrecer mis servicios y recuerdo que me dijeron, yo me sentí tan mal porque me dijeron, no queremos cambiarnos de proveedor, no queremos absolutamente nada con ustedes, por favor, ya no nos vuelva a frecuentar. Recuerdo que en esa ocasión me subo al carro y me solté a llorar. Yo no quería volver a ir a otra empresa a preguntar mis servicios. Yo quería irme al hotel y ponerme a orar y a llorar porque me sentí tan mal, ¿no? En ese momento yo le hablo a mi esposa y le digo, y ella me decía, amor, tranquilo, Dios, recuerdo que esto siempre me decía, detrás de un no va a haber un sí. Y yo oraba al Señor, Señor, ayúdame, abre puertas, por favor bendíceme en esta área, ayúdame, dame la gracia. Y posteriormente ese cliente que me cerró las puertas en esa ocasión, más adelante se volvió uno de mis mejores clientes. No dejé de insistir y ellos después aceptaron nuestros productos. Dios te fue transformando porque te empezó a dar la inteligencia, la sabiduría, la gracia para con las personas. Me decías en alguna ocasión que ya no los tenías que buscar, que ellos solitos te buscaban, y Dios te pone como uno de los mejores vendedores, o a lo mejor el mejor vendedor, no sé, en la empresa. Pero pasando a otro aspecto donde Dios ha mostrado su gracia en ti, que por supuesto la parte laboral, económica, pues yo creo que a todo mundo es algo que de una u otra manera le interesa, ¿no? Experimentar la gracia de Dios en ese aspecto. Pero pasando a algo que creo que es más importante, la familia. Dios te ha permitido experimentar también su gracia en tu familia. Sin entrar tanto en el detalle de los porqués y los cómo, tu matrimonio estuvo en riesgo de destrucción y hay una restauración. Mi pregunta es esta: ¿cómo tú experimentaste el ser restaurado? ¿Y cómo tú, hasta la fecha, cuando recuerdas esa obra que Dios hizo de restauración de tu matrimonio, experimentas gratitud y cómo hoy le muestras tu gratitud a Dios? De entrada, le demuestro mi gratitud a Dios sirviéndole. Ese es algo que es un pacto que yo hice con Dios. De otra manera, de que le muestro ayudando a las personas que atraviesan un momento difícil de matrimonio, específicamente con su esposa. Yo recuerdo que yo me sentía impuro y me sentía de alguna manera infiel delante de mi esposa, y yo le confesé a ella mis pecados. Fui muy sincero con ella. Yo sé que Dios preparó el corazón de ella y también me dio la valentía a mí, y le fui muy sincero a ella me perdonó. Ella sabía que yo era una persona mala, una persona que no tenía nada de bueno, ¿no? Te repito, sirviéndole a Dios, esforzándome yo sé que mi esposa ya fue restaurada de todo lo que vivimos, pero no me olvido, todo el tiempo quiero agradarle a ella, quiero agradarle a Dios, y como ayudándolos a ellos también de que le sirvamos a Dios juntos. Ahora puedo decir que hace como un mes, 2 meses, mi hija, la más pequeña, me decía, papá, yo quiero servir en el ministerio de mayordomos donde estás tú, porque yo quiero estar contigo sirviéndole a Dios. Es algo que ahora puedo decir, algo muy sencillo. Cuando tomaba cervezas, yo dejaba un tantito así, y yo de 6 años a Luciano se las daba. Y era algo, ahora que recuerdo, que yo decía, ¿cómo fui a cometer esos errores? Pero ahora digo, de 11 años que tiene mi hija, quiere servir conmigo, quiere decir que ella está viendo algo bien en mí. Y esa es la gracia de Dios, que puede transformar a un soldado, bravucón, mujeriego, en un padre, en un trabajador, en un siervo que es de bendición para tantas personas. Por cierto, el hermano Manuel junto con su esposa son líderes del ministerio de mayordomos en la iglesia, y justamente con el tema de
de la familia de tus hijos yo quiero cerrar. Tu hijo está en el ministerio de mayordomos hace un tiempo también. Yo no sabía esto de tu hija, que también tiene ese deseo en su corazón. Y ese es el resultado de no únicamente Manuel con sus fuerzas, con sus inteligencias, tratando de ser mejor, sino de justamente el favor de Dios en ti, la gracia de Dios en ti. Yo quisiera terminar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué tú le aconsejarías a las personas, qué tú le aconsejarías a la gente para que pueda experimentar en su vida el favor de Dios, la gracia de Dios, cambios, transformaciones? Okay. Algo que a mí me impacta cuando lo dice tu papá, porque en muchas ocasiones tu papá no es profeta. Yo digo que no es profeta, pero cuando me decía, haz esto, Manolo, y me decía, obedece, y claramente él me decía, tú vas a ser el mejor vendedor de esa empresa, tú vas a vender tantos millones de pesos. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que el pastor me diga eso? Ni siquiera sabe cómo está la calle. Pero realmente hoy te puedo decir que sí, así ha sido, y yo sé que Dios tiene más, pero lo más importante que te puedo decir es buscar primero las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas. Te acabo de decir que lo primero que hacía era orar, yo cuando llego a un estado, Villahermosa, Veracruz, Tijuana, Mexicali, donde me muevan, lo primero que hago en el hotel es darle gracias al Señor. Señor, estoy en esta ciudad, por favor, guíame, ayúdame y toca el corazón de mis clientes. Bendice esas empresas que me están dando la oportunidad. Y al hacer eso, yo sé que Dios es darle el primer lugar a Dios, siempre enfocar o centralizar en Dios, y Dios manda todo por añadidura. No puedo hacer primero o pedir primero lo que quiero que me añada y después servirle o demostrarle gratitud a Dios. A veces somos así, ¿no? Como que primero dame y después te doy, pero de lo que tú comentas yo entiendo la obediencia a nuestras autoridades espirituales y sobre todo el poner a Dios y su reino en primer lugar. Pues Manuel, gracias. Como le digo a todas las personas que vienen, gracias por abrir tu corazón, gracias por contar de tus experiencias que son de tanta bendición, y pues creo que para todos los que están viendo, esta es una inspiración también a creerle al Señor que puede hacer transformaciones como lo ha hecho en la vida de nuestro hermano en sus vidas. Así que esto es todo por ahora en Gracia Cucharadas, pero tenemos más aquí en Iglesia a Domicilio. Gracias. Y para terminar nuestro programa, llegamos a esta sección que es coma frutas y lleve fruto. Y sabe, hoy terminamos con esta serie. Hoy hablaremos del último aspecto que nos corresponde hablar, del fruto del Espíritu. Y hoy también les voy a compartir acerca de una fruta que creo que todos conocen y que sorprendentemente es muy, muy benéfica. Además que la tenemos a la mano aquí en el sureste de México. Bien, hemos hablado durante las semanas anteriores acerca de diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Y ahora corresponde hablar de la templanza. Esta palabra que se puede, que tiene sinónimos como autodominio, autocontrol, incluso continencia. La palabra griega, espero pronunciarla bien, es ekrateia, que viene de una primera palabra, o resulta de la combinación de dos palabras. La primera es que significa en la esfera de, y kratos, que significa dominio. Así que esta expresión de una manera más literal significa en la esfera de, el dominio de. De tal manera que entendemos que se refiere a un dominio interior. Pero hay algo muy importante aclarar con respecto a la templanza. No es un dominio que se logra por fuerza de voluntad, es decir, no es con las fuerzas de uno mismo. Es un dominio que procede ciertamente de nuestro interior, pero no de nosotros, sino del Espíritu Santo. La templanza es fruto del Espíritu, es resultado de andar en el Espíritu, es resultado de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, más que un dominio propio, es un dominio del Espíritu sobre nosotros. Es un dominio que se logra por el poder de Dios actuando en nosotros.
Pablo enseña en 1 Corintios 6, capítulo 6, verso 12, que nada nos debe dominar. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no debemos permitir que nada nos domine. Y podemos hablar de que no nos domine el enojo, que no nos domine la lengua, las malas palabras, pero también podemos hablar de muchas cosas más, como la comida, como la bebida y otro tipo de deseos. Esta enseñanza de Pablo acerca de que nada nos debe dominar se relaciona con varios pasajes bíblicos y se los voy a mencionar. Uno es Proverbios 16:32, que habla de que tener dominio propio o tener templanza es más importante que tener la fuerza para someter a una ciudad. Piensen lo que eso significa. El proverbista está diciendo, es más importante, es más valioso, es más benéfico tener el poder del Espíritu Santo para sujetar tus deseos, para sujetar tus pasiones, que tener la fuerza física para someter a una ciudad. Es que si te pones a pensarlo, si nos ponemos a pensarlo, a razonarlo, a meditarlo, una persona sin dominio propio, pero dominando una ciudad, imagínense qué tipo de gobernante va a ser, qué tipo de autoridad va a ser, qué va a suceder en esa ciudad. Los va a llevar al desastre, porque esa persona seguramente va a estar controlada por sus emociones, por sus deseos egocéntricos, egoístas, y eso va a llevar a la destrucción a esa ciudad. Otro pasaje que se relaciona con esta enseñanza de Pablo es Santiago 3, del verso 1 al verso 10, donde nos habla de poder dominar la lengua. Santiago nos dice que la lengua es un miembro pequeñito comparado con otros, pero ¿cuánto daño puede hacer? Puede causar incendios. Y si usted es esas personas que con sus palabras, con su lengua no controlada ha causado incendios, entonces debe saber que usted necesita templanza, como yo. Yo muchas veces también he dicho cosas de las que honestamente me arrepiento. He lastimado, he llegado a lastimar personas, y eso lo que demostró en su momento es que no tuve dominio propio. Recordemos que esto es algo imposible para nosotros. Usted puede hacer meditación, yoga o lo que quiera, pero no va a conseguir sujetar su carne si no es que el Espíritu Santo le da el poder para hacerlo. Esto es imposible para nosotros, pero es posible con el poder de Dios. Y entonces con este poder podemos dejar vicios. Con este poder podemos someter impulsos. Podemos negarnos a ciertos placeres que no convienen. Podemos tener control, dominio, enseñorearnos de los apetitos carnales. Como le decía hace un momento, llámense palabras, llámense emociones, llámense comidas. Hay gente que, recuerdo una persona que una vez hablando de esto, y hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Hay algo que usted no puede dejar? ¿Hay algo que usted siente que le domina? Y por muy gracioso que pueda resultar, no deja de ser algo serio. Decía esta persona, no puedo dejar de tomar cierto refresco de cola que es muy famoso, pero no vamos a decir marcas. Y esta persona no puede dejar ese refresco embotellado. Entonces, puede parecer algo inocente, algo sin mayor problema, pero cuidado, porque aún en esas pequeñas cosas podemos estar fallando al deseo que Dios tiene de controlar por completo nuestro ser. Es muy importante tener en cuenta esto, que el camino hacia el que Dios nos está llevando, de ser completamente como Cristo, incluye que nada nos ate, que nada más que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea el que nos controle. La falta de dominio es una evidencia de que nos falta temor de Dios. También es una evidencia de que tenemos problemas en nuestra relación con Dios, de que hay algo que necesita ser cambiado, ser restaurado, ser mejorado. También es una evidencia de falta de consagración a Dios. No nos hemos apartado aún del mundo como lo debemos hacer.
es una evidencia también de falta de carácter. Y dicho en otras palabras, es una evidencia de inmadurez espiritual. Yo creo que tal vez, y solo tal vez, si el apóstol Pablo puso al final de su lista la templanza, es porque, aunque está relacionado con todo lo demás, al analizar lo que significa, me parece que es una característica que no abunda en las personas, es una característica difícil. Creo que se logra esto de una manera bastante notable cuando ya hay bastante madurez espiritual. Es decir, se logra después de un tiempo de andar en el espíritu. No es algo tan inmediato. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos tener este fruto? Bueno, de entrada hay que decir, no lo haremos por nuestras propias fuerzas. Es fruto del espíritu. Pero entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, una de las cosas es que debemos recordar que aunque nosotros somos débiles, Dios es la roca de nuestra salvación, como dice Deuteronomio 32:4. Así que lo que tenemos que hacer primeramente es tener esa humildad de apoyarnos en la roca que es Jehová Dios, no confiar en nuestras propias fuerzas. Número 2, como nos dice Romanos 6, del 1 al 2, separémonos del pecado. Esa es la consagración, apartarnos para ser para Dios. Ese es también el llamado a la santidad, apartarnos del pecado y vivir para Dios. Gálatas 5:24, que es la continuación de estos pasajes que hemos estado meditando, donde tomamos estos aspectos del fruto del Espíritu, nos dice que debemos crucificar la carne con sus deseos y con sus pasiones. Necesitamos crucificar. ¿Y qué significa crucificar? Hacerlos morir, matarlos, darlos por muertos, negarnos a ellos por completo. Romanos 6:19 también nos aporta algo con respecto a lo que debemos aprender para poder ser personas con dominio propio o personas con templanza, y es el sometimiento a la voluntad de Dios. Y presta atención a lo siguiente: algunas personas se concentran en controlar una pasión o controlar un deseo, pero no ese es el camino. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer, debemos ocuparnos en lo que Dios quiere. No estar ocupándonos en no hacer, sino ocupándonos en hacer, actuar de una manera positiva. Y esto va acorde a lo que enseña Romanos 6:6. Romanos 8:6, que nos dice que nos ocupemos de las cosas espirituales. Ocuparnos del Espíritu, andar en el Espíritu, eso es lo que produce vida. Insisto, no se enfoque en no hacer las cosas que le dañan, enfóquese en hacer las cosas que Dios le llama a hacer. Y ocupados en hacer la voluntad de Dios, no damos lugar a los deseos de la carne. Otra cosa que es importante saber y practicar es el sostenernos en la verdad, como lo dice Romanos 6:6. Y como enseña Pedro, en 2 de Pedro se dice lo siguiente, que debemos añadir al dominio propio paciencia. Añadir al dominio propio paciencia. ¿Qué quiere decir esto? No es fácil la lucha contra la carne. Debemos, ya lo vimos, confiar en Dios, ser humildes y apoyarnos en Él, apartarnos del pecado, crucificar la carne, sujetarnos a la voluntad de Dios, ocuparnos de lo espiritual, pero ¿sabe qué? También debemos perseverar. Y en esta espera se sufre, en esa espera de que llegue la madurez, en esa espera de que experimentemos el Espíritu Santo con mayor potencia en nosotros para sujetar esos deseos, se sufre. Pues hermanos, suframos. Número 7. Algo que nos va a ayudar mucho es sustituir los pensamientos nuestros por los pensamientos de Dios. Porque muchas veces, frecuentemente caemos, somos debilitados y caemos en tentaciones, caemos presas de los deseos de la carne, porque estamos pensando en las cosas de la carne, porque estamos pensando de una manera carnal, porque estamos pensando de una manera que ni siquiera es bíblica.
pero si ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, pero si razonamos la vida de una manera bíblica, eso nos va a fortalecer. Y por último, y este me parece muy especial, vivamos en la gracia, no vivamos más en la culpa. ¿Qué significa esto? Romanos 5, versos 1 y 2 nos dice que hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Eso significa que no por nuestras obras, no por nuestra perfección es que tenemos comunión con Dios, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y porque nosotros, reconociendo que Él es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, le seguimos. Y aunque en ese proceso, en ese caminar, tropezamos, caemos, fallamos, no somos más enemigos de Dios. No somos más, no estamos más bajo condenación. Y el problema de muchas personas es que no han entendido esto. Y cuando fallan, se quedan estancados en la culpa. Piensan que entonces Dios ya no los ama más, han fallado demasiadas veces y Dios ya no tiene más perdón para ellos, cuando en realidad Jesús en la cruz ya pagó por todos los pecados habidos y por haber. Vivir en la gracia tampoco significa abusar y pecar sin ninguna preocupación, o sea, pecar como si no importara. No significa eso. Significa que cuando usted falle, cuando usted peque, cuando yo caiga presa de un deseo, cuando yo falle y ceda ante una pasión, recuerde, soy una nueva criatura y la gracia de Dios es suficiente. Y donde abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Ya no me identifico con el viejo hombre, me identifico con el nuevo. Ya no me identifico con Adán, ahora me identifico con Cristo. Como le dije hace un momento, este es un aspecto muy preciado del fruto del Espíritu Santo, porque piense usted en toda la bendición que vendría a su vida, a su familia, si tenemos un carácter de templanza. Si el Espíritu Santo toma este control sobre nosotros cada vez más y más, ya ahora ninguna emoción, ningún deseo pecaminoso, ya la carne no puede dominarnos. Yo sé que usted está imaginando un escenario muy, muy bonito, una escena muy bonita. Y por lo preciado que es este aspecto del fruto, yo pensé en lo siguiente: ¿cuál podría ser una fruta que es sumamente benéfica? Una fruta que tenga muchas bondades, pero que además esté pues a la mano para nosotros. Y entonces me encontré que uno de los cítricos más saludables que hay es, ¿cuál cree? En semanas pasadas hemos hablado de limón, hemos hablado de naranja, y bueno, ya me adelanté, ya me traicionó el subconsciente. Y el fruto del que quiero hablarles es la toronja. La toronja es un cítrico sumamente saludable. Se dice que es de los más saludables que hay. Y así como la templanza es algo muy preciado, se va a dar cuenta por qué nosotros podemos encontrar también en la toronja una fruta muy, muy preciada. Mire esta información, o atienda esta información. Además de ser una buena fuente de vitaminas y de minerales, la toronja es conocida por su capacidad para contribuir a la pérdida de peso y a reducir la resistencia a la insulina. Se hicieron estudios con varias personas para comparar el resultado entre ellas. Un grupo consumió unas porciones de toronja fresca antes de la comida y otro grupo no lo hizo. Y para el grupo que sí lo hizo, ellos perdieron casi 1,5 kilos solamente por consumir la toronja antes de su comida. Además de esto, el grupo que estuvo consumiendo la toronja tuvo una reducción significativa en los niveles de insulina y en su resistencia a la insulina. Y bueno, además de esto, también la toronja ha demostrado que reduce niveles de colesterol y ayuda a prevenir cálculos renales. Donde nosotros vivimos, el agua es muy dura y es muy fácil que las personas desarrollen cálculos renales. Así que tenemos la bendición de Dios de contar también cerca de nosotros con la toronja, una fruta sumamente preciada, como lo es este aspecto
del fruto del Espíritu que hemos meditado en esta ocasión, que es la templanza. Y de esta forma terminamos con esta serie, Coma frutas y lleve fruto. Yo le quiero hacer una invitación. La próxima semana, vamos a hacer un repaso de todas estas frutas. Va a ser algo rápido, porque sobre todo nos vamos a enfocar en un repaso de los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a hacer el cierre de esta serie. Y es muy importante porque si usted no tuvo oportunidad de ver en directo toda esta serie, entonces allí usted va a poder tener una recopilación de todo lo que estuvimos viendo, por supuesto de las cosas más importantes. Y hay algo muy especial. Como ya estamos en esta recta final del año, vamos a tener cantos especiales de Navidad. Así que estaremos mezclando el repaso de esta serie con cantos navideños. No se lo puede perder. Le esperamos la siguiente semana, la próxima semana, jueves a las 7 p.m. para el cierre de esta serie. Por el momento es todo en Iglesia a Domicilio. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está.